Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero reflexionar un poquito acerca del Evangelio que hoy la Iglesia nos presenta. Está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 6 al 12. Esto dice el Señor: Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándole poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía: quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vaya de este sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron, pues, a predicar invitando a la conversión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado la lectura del Evangelio. Ahora vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos ilumine, que sea Él el que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder discernir su divina palabra. Vamos a decir: ven Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bueno, entonces ya hemos escuchado el Evangelio. Jesucristo empieza diciendo que Él recorría todos los pueblos de sus alrededores. Pero ¿qué estaba haciendo Él cuando recorría todos los pueblos de sus alrededores? Enseñando. ¿Qué estaba haciendo Él? Enseñando. Entonces aquí vemos que cuando Jesús salía a los pueblos, no salía ¿de qué? De visita. No iba a visitar a un familiar, no iba a visitar a un amigo, no iba de excursión, no iba para ningún lugar, sino ¿para dónde iba? Sino ¿qué es lo que Él realmente hacía? Enseñar. Enseñar. Entonces lo primero que el Señor nos muestra acá en este Evangelio, lo importante que es la evangelización, la predicación, el llevar la palabra de Dios a todas partes. Él dice que salía por todos los pueblos, pero ¿qué hacía? Enseñar. Enseñar. ¿Y cuál es el mandato que el Señor nos da a nosotros? Primero, ¿qué es lo que nosotros realmente debemos realizar o hacer? La tarea que el Señor nos da es que la de enseñar, la de predicar, la de llevar el Evangelio a todas partes. Por eso Jesús, allá en Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesús dice: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, el que crea y se bautice, se salvará. El que crea y se bautice, se salvará. Usted está diciendo que ese Evangelio debe ser conocido por todo el mundo. Por eso entonces Él nos enseña como primera medida lo importante que es la evangelización, la predicación de la palabra de Dios. Hay muchos que creen que evangelizar
es hablar de Dios. Y entonces hacen una predicación, hacen un encuentro, se reúnen varios o hace una formación y habla de Dios. Eso es muy importante y es muy bonito, hablar de Dios. Pero, ¿qué pasa? ¿Será que realmente todo lo que nosotros decimos viene de Dios? ¿Será? ¿O será que muchas de las cosas que nosotros hablamos cuando hacemos esa clase de evangelización o predicación viene de nuestra memoria, de nuestra mente? Pero no lo dice el Señor. Entonces, por eso es importante la evangelización, pero ¿qué? Dando a conocer a quién, a Jesucristo. Dando a conocer a Jesucristo. ¿Y cómo yo doy a conocer a Jesucristo? ¿Cómo le hablo yo a las personas con las que yo salgo a evangelizar, a predicar? ¿Cómo le hablo yo de Jesucristo? Pues muy fácil, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia. Si yo no leo la palabra de Dios, si yo no leo las Sagradas Escrituras, si yo no me empapo en ella, no me formo con ella, ¿cómo voy a predicarles de Jesús? Sí les hablaré de Dios, pero no todo lo que Él nos dice. Por eso es que hay muchas personas que creen que con hablar de Dios, con decir que él cree en Dios y que conoce a Dios, ellos ya se sienten completos. Entonces, ¿qué? Rechazan la doctrina y el evangelio de Jesucristo muchas veces. ¿Por qué? Porque no lo conocen. No lo conocen. Jesucristo bien claro dijo: vayan por todo el mundo y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Mateo 28:20. Enséñeles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, lo que yo tengo que enseñar no es lo que me viene a mi cabeza. Lo que yo tengo que enseñar es lo que Jesucristo mandó. Lo que Jesucristo mandó. Por eso es que hay mucha gente que rechaza la iglesia. Hay mucha gente que dice que Cristo no fundó una iglesia, que la iglesia somos todos, y por lo tanto, como somos todos, cuando nos reunimos varios ahí que creemos en Cristo, ya estamos en la iglesia, que la iglesia nos salva, y por eso se han inventado muchas iglesias, muchas sectas. Pero ¿qué están haciendo ahí? Están rechazando a Cristo. ¿Por qué? Porque están rechazando su palabra. Jesús bien claro dijo en Mateo 16:18. Dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo está edificando, está fundando una iglesia. Está fundando una iglesia. Entonces, si Jesús funda una iglesia, ¿cómo es que van a decir que la iglesia no es importante? O van a decir que Jesús no fundó ninguna iglesia. Y entonces por eso es que se meten a una secta, salen de esa, se meten a otra secta y van de garaje en garaje, se puede decir, porque todas las iglesias que existen, a excepción de la que Cristo fundó, que es la iglesia católica, todas han sido fundadas por hombres. Un hombre le dio la Biblia y empezó a decir que Dios le reveló, que Dios me reveló, que el Espíritu Santo me reveló y me dijo que fundara una iglesia. Entonces va y funda una iglesia. Así ve como fundaron, así ve como el primero que fundó la secta, la iglesia, la secta, fue Martín Lutero. Porque hasta el año 1500 no existía sino una sola iglesia, la de Cristo. Una solita iglesia nada más existía. Pero ¿qué pasó?
Martín Lutero, que era un sacerdote de la Iglesia Católica, hubieron muchas cosas que no le gustaron y entonces decidió él por sí solo separarse de la iglesia y montar su propia iglesia. Pero mira el daño tan grande que él hace, porque al separarse él de la Iglesia Católica, ¿qué hace? Empieza una ¿qué? Separación, porque ya uno de los integrantes que tenía Lutero, que era Calvino, también no estuvo de acuerdo con lo que enseñaba Lutero y monta también otra iglesia, funda otra iglesia. Y también uno de los integrantes de Calvino, que no estaban de acuerdo con lo que enseñaba él, funda su otra iglesia, y es ese Ensignio, creo que es que se llama. Y así sucesivamente. Luego los metodistas, luego los adventistas, bueno, y así sucesivamente fueron fundando iglesias tras iglesias. Y todas dicen que son de Cristo. Pero, ¿si realmente serán de Cristo? Si la única iglesia que viene de Cristo es la Iglesia Católica, ¿cómo van a ser esas de Cristo? Esas fueron fundadas por hombre, pero no la fundó Cristo. Pero ellos, ellos como hablan de Cristo, hablan de la palabra de Dios, hablan del Evangelio, entonces ellos se toman el privilegio o el atributo de decir que ellos también son de Cristo. Pero ellos no vienen de Cristo. No estaban en el año 100, no estaban en el año 200, no estaban en el año 300, no estaban en el año 400, no estaban en el año 500. Y así sucesivamente. Pasaron 1500 años para que aparecieran ellos. Entonces, ¿cómo van a decir que es la iglesia de Cristo? Entonces Jesús dice, y vayan por todos los pueblos enseñando. Entonces la primera tarea es ¿qué? Enseñar. ¿Enseñar qué? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante enseñar la doctrina del Señor? ¿Por qué es importante enseñarla de la palabra de Dios? Porque dice bien el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, lo vamos a leer, versículo 39, dice que solo leyendo la palabra del Señor encontramos nosotros ¿qué? La vida eterna. Si yo no leo la palabra de Dios, si yo no leo las Sagradas Escrituras, yo no voy a tener la vida eterna. Dice Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ella la vida eterna. ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué es la Sagrada Escritura? ¿Para qué estudio la Sagrada Escritura? ¿Para qué la leo? Para obtener la vida eterna. Para obtener la vida eterna. Si yo no leo la palabra de Dios, yo no voy a obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque ¿a qué vino Jesús al mundo? A darnos la salvación, o sea, el perdón de los pecados, limpiando, purificando nuestros pecados, y a darnos la ¿qué? La vida eterna. Por eso es que el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Dice, además desde tu niñez, conoce las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo? Desde niño se debe conocer las Sagradas Escrituras, se debe conocer la Biblia, se debe conocer la palabra de Dios. Dice, ellas te darán la sabiduría que te lleva a la salvación. ¿Quién es el que me da mi sabiduría y me lleva a la salvación? Las Sagradas Escrituras, la Biblia. Por eso es que si yo no leo la palabra de Dios, si yo no leo la Biblia, yo no voy a obtener ni sabiduría, ni voy a obtener la salvación. Y dice, que mediante la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque al yo leer la palabra de Dios, al yo leer las Sagradas Escrituras, ¿a quién me estoy acercando?
¿A quién estoy conociendo? ¿A quién estoy siguiendo? A Cristo. Entonces voy conociendo todo lo que Él enseñó. Voy conociendo sus mandatos, sus preceptos, sus mandamientos. Por eso la iglesia nos enseña a nosotros primero acerca de los sacramentos, porque los sacramentos son mandatos del Señor, son mandamientos del Señor. Los sacramentos son mandamientos del Señor. Y esos sacramentos nos llevan ¿a dónde? A la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si yo no leo la palabra de Dios, no voy a obtener salvación ni vida eterna, que es lo que el Señor nos ofrece a nosotros. Hay muchos que critican a aquellas personas que leen la palabra de Dios, aquellas personas que se instruyen en la palabra de Dios, aquellos que conocen la palabra de Dios, aquellos que los estudia, que la saborea, que se la sabe. Los critican mucho porque dicen, no, es que ¿de qué le sirve a esa persona hablar, conocerse la Biblia al derecho y al revés, conocerse los versículos, los capítulos, si mire cómo anda? Es un borracho, es un adúltero, es un fornicador, es un asesino, es un violador, es esto, es aquello. Entonces, ¿para qué sirve leer la palabra de Dios? Si se va a hacer todo eso. Entonces, pero ellos no saben y no entienden lo que Pablo dijo. Que la palabra de Dios, ¿qué nos daba a nosotros? Sabiduría. ¿Usted cree que una persona sabia que lee la palabra de Dios y es sabia va a hacer todas esas cosas? ¿Va a matar, va a robar, va a asesinar? No, porque él sabe cuál es el premio que él va a obtener. Y va a perder esa persona que sabe, que reconoce, que cree, que tiene fe y sabe que a través de la palabra del Señor es que se obtiene la salvación y la vida eterna. ¿Usted cree que esa persona va a hacer cosas malas? No. La persona que hace cosas malas y que se conoce la Biblia son porque esas personas no han dejado entrar a Cristo en su corazón. No tienen fe, no creen. Por eso, si no creen, no la obedecen. Como no creen, no la obedecen. Y como no la obedecen, por eso hacen todas esas cosas. Pero miren que la palabra de Dios es muy importante, importantísima. ¿Por qué es importante? Le voy a dar unos ejemplos. Hay mucha gente que lee la palabra de Dios, que lee la Biblia, pero lo único que hace es leerla solamente. Pero no la ¿qué? No la medita ni la reflexiona. No se da cuenta de cada palabra que el Señor nos da o nos pronuncia ahí. Entonces va a hacer una predicación, va a hacer una evangelización y lee un texto bíblico y dice, esto así. Pero no la medita, no la reflexiona realmente. Para darle un ejemplo práctico. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, Pablo, el apóstol Pablo, nos habla de los pecados mortales. Nos habla de los pecados mortales, aquellos que nos condenan, que nos pueden condenar y nos pueden llevar al fuego eterno. Pablo habla ahí de los pecados mortales. ¿Y cuánta gente no ha escuchado de pronto eso? Pero como no se ha puesto a pensar lo que significa cada palabra, entonces no la toman en cuenta. Por eso es que hay mucha gente que vive en adulterio y saben que es malo, pero no salen del adulterio, siguen viviendo en adulterio. No saben que ese pecado los lleva a la muerte eterna. Los puede llevar a la muerte eterna, los puede llevar al infierno. Los fornicadores, también ese pecado es tan grave que los puede llevar a la muerte eterna. Y por eso esas personas no salen de ese pecado. Por eso también cuando uno escucha hablar de que hombre con hombre y mujer con mujer, imagínense, es un pecado grave, un pecado mortal. Y sin embargo lo toman como libremente, porque creen que eso no los va a condenar, no los va a llevar al
al fuego eterno. Pero Pablo dice bien clarito ahí que eso es un pecado mortal y que si no salimos de esos pecados, nosotros vamos a condenarnos. ¿Dónde sucede eso? Pues cuando uno se muere. En el momento que usted se muere, usted pasa a la presencia de Dios, pasa ante el juicio que hace nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también dice allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8 en adelante, él dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo y que Jesús nos va a juzgar, dice, nos va a juzgar de aquellas obras, ya sean buenas o malas, que nosotros hayamos hecho en nuestra vida. Entonces, si nosotros vivimos con un pecado mortal y no salimos de ese pecado, ¿a dónde vamos a ir cuando nosotros moramos? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, sigamos. Entonces, la invitación que el Señor nos hace a nosotros claramente es que debemos ¿qué? Evangelizar, que debemos llevar la palabra del Señor, debemos dar a conocer al Señor a través de su palabra. Dice, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándole poderes sobre espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Cuando nosotros salimos a predicar, cuando nosotros salimos a llevar el mensaje del Señor, nosotros nunca debemos ir con un pensamiento de que me van a pagar, o de que me van a dar algo, o yo llegar y decirle a alguien, bueno, yo voy a ir a su casa a predicarle, pero la predicación le vale tanto, o usted deme tanto, o lo que usted me quiera dar, o eso no. La evangelización, Jesús los manda ¿qué? Sin nada. ¿Por qué? Porque claro que él dice, el Señor los manda sin nada, porque él dice que él les da todo lo necesario. Por eso es que hay muchas personas que son misioneros, que son evangelizadores, son misioneros y van de pueblo en pueblo evangelizando, y esas personas tienen techo, tienen comida y tienen lo necesario, porque el Señor se los provee. ¿A través de quién? De aquellas personas donde ellos llegaron, y eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces, nosotros no debemos ir pensando en que yo voy a ir a evangelizar y a predicar y voy a cobrar, no señor, no, así no es. Entonces, es muy importante saber eso. Entonces dice que él los mandaba, como quien dice, sin nada. Dice, y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento hasta que se vayan de ese sitio. Entonces, con esto nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, cuando usted vaya a predicarle a alguien, primero tiene que darle a conocer toda la doctrina de Jesucristo. Darle a conocer toda la doctrina de Jesucristo a esa persona. Y hasta que usted no se la dé a conocer, usted no puede irse de esa casa. Usted no puede llegar a un lugar y hablarles media hora, una horita de Jesús y ya no volver más. No, usted tiene que seguir tratando de evangelizarlo, si esa persona se lo permite, hasta que esa persona comprenda los mandatos del Señor, comprenda la doctrina de Cristo, comprenda el Evangelio, hasta que reconozca que Cristo fundó una sola iglesia y que esa iglesia es la iglesia católica. Entonces, dice, y si algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Entonces, él dice, no, ustedes no se preocupen, habrá muchas personas que no los van a recibir, habrá muchas personas que los van a rechazar, habrá muchas personas que no les va a gustar lo que usted les va a enviar. Dijo, usted no se preocupe de esas personas, simplemente devuélvase, no entren, devuélvese, no entre, sacuda, hacer como el Señor dijo, sacudir los pies en esa casa y ya que sea el Señor el que se encargue de ellos.
Dice, fueron pues a predicar invitando a la conversión. Entonces, termina el Señor diciendo que esa evangelización, que esa predicación se debe hacer esto, ¿para qué? Con un motivo especial, que es que esa persona ¿qué? Se convierta, que esa persona viva una conversión. ¿Y qué es convertirse? ¿Qué es vivir una conversión? Vivir una conversión es cuando a mí me hablan de Jesucristo, me predican, yo me enamoro tanto de su palabra y me enamoro tanto de todo lo que Él me dice y empiezo a creer en ella y empiezo ¿a qué? A cambiar. Si a mí me hacen una predicación, me enseñan una doctrina, la doctrina de Cristo, y yo, después de que termino, lo dejo así y no tengo ningún cambio en mí, quiere decir que esa persona no vivió una conversión. Porque la conversión es aceptar a Cristo, pero también obedecerlo a Él. Y cuando yo lo obedezco a Él, inmediatamente debo tener un cambio en mi vida. Debo dar ¿qué? Testimonio, como los apóstoles lo hacían. Entonces, mire que es importante la predicación y la evangelización, muy importante. También la conversión. Si les gustó este video, le pueden dar un me gusta y lo pueden compartir con todos sus amigos.